Montándome un poquito más arriba, que esto no solamente fue nacional, sino que ya venía planificado a nivel internacional. No, eso sin dudas. Esto ya desde el año 50. Cuando fue la revolución cubana, se asustan, dicen, uy, se viene el Che Guevara, el fenómeno del Che, y allí entonces los muchachos instrumentan la idea del terrorismo de Estado y llevan a la escuela de Panamá en West Point, y entonces había que aniquilar a todos los zurdos. En fin, zurdos, dicen ellos, zurdos. Me pregunto si ellos sabrían qué es ser zurdo y además qué tiene de terrible ser zurdo. Yo te contesto lo que me dijo mi padre. A mí me tildan de zurdo, de comunista, y está bien, si defender a la gente pobre es eso, yo soy eso. O sea, date cuenta, él no tenía ninguna idea de zurdo, pero sí tenía la idea de la inclusión social, de trabajar por los pobres. Bueno, son ideas que están más a la izquierda que a la derecha, porque alguien que es de derecha, claro, no tiene esas ideas. Creo, Mónica, que es importante aclarar que cuando mamá se refiere al zurdo, en realidad la gran preocupación dentro de la familia es este señalamiento que de alguna manera se hizo de la guerrilla, de la guerra armada. Lo que queremos decir es que mi abuelo no tenía absolutamente ninguna estrategia armada ni apoyaba a ningún sector armado. Esto, ¿no?, es lo que se construye con el tiempo en el discurso, como que ser zurdo de alguna manera no era solamente estar a la izquierda en el peronismo, sino también estar compenetrado con la guerrilla. En ese sentido, lo que nosotros queremos aclarar es que mi abuelo absolutamente no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero había mucha gente de izquierda que nunca estuvo con la guerrilla. Sí, yo solamente para aclarar lo que ella trata de... Claro, porque siempre trataban de inmiscuirlo a él con los montoneros, con el partido auténtico, con todo eso, que ellos tenían un motivo para decir que eran diferentes a lo que ellos querían que sea. Que también hay que aclarar, no porque a muchas de las personas hubieran creído que el uso de la violencia en ese momento podía solucionar las cosas, justifica que los hayan matado. En todo caso, tendría que haber un juicio justo y tendrían que haber estado presos pero vivos y haber dirimido en la justicia las cosas que se daban en ese momento. Como hoy están vivos y pueden asistir todos los imputados, algunos mediante teleconferencia todavía, eso la pucha si no vivimos en un país garantista, que esta gente no lo tuvo, ¿no? Bueno, sí, las fotos del doctor Ragone con toda la gente siempre rodeado de muchísima... de su pueblo. Ahora, como yo no voy a hacer ninguna defensa ni mucho menos de los montoneros, pero se ha demonizado la palabra, y los que tienen lectura y son peronistas de años saben que el que incentivó la lucha armada desde Madrid para volver al país fue el propio Perón. Fue el propio Perón. ¿Y qué? El propio Perón, que les dijo a los muchachos que vayan ¿por qué vino con las armas. ¿Por qué vino el cordobazo? Claro, y después cuando llega a Argentina le dice, bueno, ahora se terminó, les pido un año de tregua, y porque lo que es la historia es la historia, no podemos taparla. Claro. Y entonces... de allí que cuando él les pide un año de tregua, ellos cuando van a la plaza le gritan que pasa, general, que está lleno de gorilas, el gobierno popular. Y ahí es donde él lo saca de la plaza. Claro. Y mi papá sufrió mucho por eso, por ver una juventud que tenía tanto ánimo y tanta ganas de tener un país libre, de tener un país sin esos gorilas que vos decís. Verse diciéndole imberbes. Claro. Lo que ocurre es que, bueno, tenemos que hacer una diferencia entre el Perón de las dos primeras gestiones y el hombre ya mayor que tenía mucha influencia de gente terrorífica, claro. Terrorífica, y por otro lado también tenemos que decir la verdad, es decir, es Perón quien incentiva
a los chicos. A los chicos armarse, a los montoneros. Para regresar. Para regresar. Y cuando regresa... Eso es lo que dice Jáuregui, cómo no nos dimos cuenta. Cómo no nos dimos cuenta de que ya estaba todo preparado, de que Perón no era el Perón de antes, y aparte al quedar sola Isabel, las cosas estaban a la deriva y se hacía lo que quería los que eran el gorila, realmente López Rega y toda esa... Además debemos decir que la señora Isabel no era precisamente alguien preparada para ser estadista. Exactamente, era totalmente un muñequito, podríamos decir, ¿no? Pobre mujer, lo que se echó en sus espaldas. Sí, en fin, por eso digo, ¿no? Juan José pregunta si es verdad que Isabel odiaba al doctor Ragone. Yo recibí llamados de señoras que no quisieron dar su nombre, que conocen al doctor Ragone y aparentemente estuvieron trabajando con él, que escucharon conversaciones y mucha discusión, porque claro, para apretar al doctor Ragone en términos políticos no le mandaba la coparticipación. Entonces el doctor Ragone tenía discusiones con ella y, según cuentan las personas que llamaron, Isabel le dijo que si no hacía lo que ella le indicaba, lo iba a hacer desaparecer. Por eso es que mi papá decía, yo no presto mi cara ni soy payaso de nadie. Yo no presto mi cara. Prefiero la intervención y no hacer lo que los otros me dicen. Entonces ella lo intervino. Ella lo intervino. También le tenía miedo, claro, por supuesto que lo detestaba, porque no coincidía con sus ideas políticas, pero además porque estaban en una lucha, digamos, muy fuerte. Y eso quedó en la memoria, digamos, reflejado en el libro del 7º Congreso Eucarístico, que se hizo un mes antes que lo intervenga, donde los dos miran para otro lado y donde muchos relatos de los testigos también dicen que no se saludaron, que ella no lo saludó. Sin embargo, en la memoria familiar sí sabemos que él la invitó a casa, hizo todos los actos protocolares necesarios y bueno, el desaire fue impresionante. Esa foto habla de mucho miedo de Isabel Perón en Salta, ¿no? Se había pintado a Salta con todos estos amigos del abuelo que relataba mi mamá, se había pintado a Salta como una provincia muy peligrosa y muy desordenada. A eso contribuyeron, digamos. Me da gracia, me da risa. Sí, pero ellos no lo sabían, es lo que mostraban sus amigos, es lo que se preocupaban todos sus amigos para que lo saquen a mi padre y pensaban que ellos iban a poder quedar en su lugar. Clotilde, ¿cómo te enteraste que secuestran a tu padre? Va la policía a mi casa, hace un revuelo total, entero, los colchones, todo, y cuando se van, ellos eran... ¿A tu casa? A mi casa. Departamento, sí, donde yo vivía con mi familia, con mis hijos y mi marido, y cuando se estaban yendo, dice... Su mamá tiene algo que decirle y justo llega la empleada de mi mamá para que llamándome, y me acuerdo que tenía que cruzar 2 calles, 2 cuadras, que era donde nosotros vivíamos cerquita, con los 2 chiquitos, eran chiquitos y yo embarazada, que a los 11 días tuve el bebé. O sea, te podés imaginar en mi situación y cómo estaba, y cuando llegué mi mamá me contó. Claro, la casa ya estaba llena de gente, que si me decís ahora quiénes son, no te lo podría decir, solamente me acuerdo gente, pero sí me acuerdo por las promesas y por las esperanzas que yo tenía en él, que el juez Lona fue a decirle que no se preocupe, que él iba a estar al tanto de las investigaciones. Ahora con los años yo me pregunto, si era una cosa que no tenía que ver con Buenos Aires o con... Si era una situación, si era un episodio netamente provincial, ¿por qué un juez federal? ¿Por qué un juez federal se preocupa? Y en las últimas declaraciones, como te digo, me van contestando preguntas dentro de los 35 años, el último que declaró fue
mariscal, él es el que dice que él fue a mi casa, le preguntaron si fue usted a la casa de la hija del doctor Ragones. Sí, yo fui y fuimos varios. Es común que un radiograma salga a buscarlo al doctor Ragones a las 8 menos cuarto de la noche, cuando el suceso había sido a las 8 de la mañana, y él contesta que no era común. Es común que un juez nacional como Lona vaya, juez federal como Lona, vaya a hacer preguntas a los testigos que ellos llevaron. No era común. Y otra cosa también, sí era común que el expediente normal, que él lo hacía porque él es el que comentaba todas las cosas, quedó ese día ahí y que se lo llevaron al otro día, eso a la comisaría central. Estamos hablando de la primera, y se lo llevaron todos a la central, o sea, donde estaba Gentile y Gil. Eso lo estaban manejando ellos. Y bueno, en la policía primera no quedó nada, cosas que ahí tendría que haber sido, porque lo jurisdiccional de esa policía había pasado en la parte que ellos, en el territorio de ellos.